Ustedes pueden apreciar en esta lámina un título que es bastante sugestivo y que tiene que ver con la amenaza climática, entendiéndose que la amenaza climática es fundamentalmente la amenaza más importante que la humanidad ha enfrentado. En primer lugar, vamos a señalar algunos tópicos que son los que caracterizan este tema. Cambio climático es la modificación del clima que ha tenido lugar respecto de su historia a escala regional y global. Para hablar de cambio climático se requiere que pasen muchos años. O sea, un evento lluvioso o un evento de alta o baja temperatura no indica de que esté produciéndose cambio climático. Incluso si se repite algunas veces o una vez por año. Lo importante es la tendencia de tipo estadística que se puede apreciar a través de los registros que se tiene sobre el comportamiento de las diferentes variables climáticas. Eso es lo que nos va a indicar a nosotros qué es lo que sucede con el clima, si efectivamente se está calentando, se está enfriando o no pasa nada, digamos, no hay mayor variación respecto a la temperatura media. De ahí nace el concepto que tiene que ver con la variabilidad climática, como pueden ustedes verlos en este gráfico, donde podemos decir que no hay una variación importante en lo que se refiere al incremento de la temperatura, de la variable temperatura en este caso, para lo que es un registro en Mérida entre los años 1921 y 2002. Podemos ver el comportamiento de la temperatura, que no es lineal, o sea, no todos los días hace la misma temperatura máxima y no todos los días hace la misma temperatura mínima, y por lo tanto los promedios anuales van a variar unos a otros, y por eso vamos a tener picos que son muy bajos y de repente muy altos. Pero a lo largo del tiempo podemos ver que por lo menos en esta zona del planeta las variaciones no han sido tan importante en ese periodo de tiempo. Y lo otro es el condicionante del proceso de emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente CO2, que además bate récord prácticamente casi todos los años, va superando la cantidad año a año de las emisiones emitidas a la atmósfera. Ahora, con datos de la Organización Meteorológica Mundial, nosotros podemos advertir otro tipo de cosas, como por ejemplo que el año más caluroso que se ha registrado hasta el momento, de que se llevan registros del año 2016. Y lo otro, que en los últimos 3 decenios también se han superado unos a otros, como pueden ver en este caso. 16 de los 15 años más cálidos ocurridos en el último tiempo se han producido en el siglo XXI y solo uno ha ocurrido en el siglo pasado. Aquí ustedes pueden visualizar lo que son los 10 años más cálidos de la historia, donde el año 2017 ocupa el segundo lugar y el primer lugar el año 2016. O sea, a lo largo, por lo menos de estos 10 años, y se puede visualizar también en un periodo mucho más largo, ha habido un incremento sustancial, progresivo, de lo que es la temperatura en el planeta. Hablando del forzamiento radiativo, nos referimos a ellos como el cambio positivo o negativo que puede tener el sistema climático en términos de temperatura. Y eso puede ser logrado ya sea a través de los gases de efecto invernadero que incrementan la temperatura cuando estos aumentan su concentración, o puede disminuir la temperatura del planeta si estos disminuyen su concentración en la atmósfera. De la misma manera, los aerosoles volcánicos, que son las partículas emitidas hacia la atmósfera, pueden reflejar la radiación solar y contribuir al enfriamiento de la Tierra. Y lo otro son los cambios de la radiación entrante, que ya tiene el resultado de condiciones astronómicas, o la radiación saliente, que también responde a condiciones muy particulares del planeta. Respecto a estos foros internacionales donde trata de manejarse esta situación de emergencia que la humanidad está viviendo e implementar medidas que puedan paliar rápidamente lo que significa la intensificación
de la concentración de gases de efecto invernadero y el incremento sustantivo de la temperatura. Fíjense que solo con las promesas realizadas en París no se alcanzaría a disminuir la temperatura más allá de los 2,7 grados centígrados. Por lo menos esa va a ser la temperatura que se obtendría de aquí al año 2100. Con las políticas actuales, la temperatura de aquí al año 2100 se va a incrementar hasta los 3,6 grados centígrados. Y si realmente la humanidad entrara en un proceso de desidia, en lo cual simplemente no se tomara en cuenta y se renunciara a la necesidad de implementar medidas que tienen que ser estructurales, pero a nivel planetario, entonces sí la temperatura alcanzaría a los 4,5 grados centígrados para el año 2100. Y eso sería catastrófico, y se considera que sería catastrófico ya a partir de los 2,7 grados centígrados. Como alteraciones en los patrones meteorológicos y climáticos, ya ahí se está pasando de la sutileza a situaciones que son mucho más severas. O sea, todo ese tipo de manifestaciones ya están dejando de ser unos pocos milímetros más de agua o unos pocos kilómetros más de velocidad del viento, para ya estarse tornando en fenómenos que provocan mucho daño. De hecho, la temporada 2017 provocó la mayor cantidad de daños ocurridos en el planeta por la temporada de huracanes. El huracán Sandy, por ejemplo, como alguna de las manifestaciones de las nuevas condiciones climáticas, alcanzó a provocar inundaciones y más de un centenar de muertos en Nueva York y Nueva Jersey, en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Esto lo que nos está mostrando es que la temperatura del mar ya alcanza latitudes tan altas que no es capaz de desestructurar o deshacer lo que podría ser un fenómeno ciclónico como un huracán. Y por lo tanto llegó hasta esas latitudes. Y no solo eso, sino que el huracán Sandy también tuvo el mayor diámetro conocido, que fueron 1.900 kilómetros de diámetro, y la mayor cantidad de energía disipada por las dimensiones que ese evento tuvo. Como otro de los récords que se vienen batiendo es que también durante la temporada 2017, o sea, la temporada recién pasada, producto de la gran concentración de energía en forma de vapor de agua concentrado en el Océano Atlántico, se tuvo entonces que se produjo el huracán Irma, que fue considerado también como el evento más potente registrado hasta ahora en el Océano Atlántico. Más potente en el sentido de que la velocidad de sus vientos fueron los máximos registrados hasta la fecha. Por su parte, en el Pacífico tenemos el tifón Haiyan, ocurrió en Filipinas, que provocó miles de muertos y que alcanzó también un récord histórico en la velocidad de sus vientos internos. Bastaron solamente 2 años para que ese récord volviera a ser batido después de decenas de años por el huracán Patricia en el año 2015, que llegó a tener vientos sostenidos de 345 kilómetros y rachas de 400 kilómetros por hora. Finalmente terminó entrando en una zona deshabitada de México, afortunadamente sin provocar mayores daños y sin provocar víctimas. Otro de las manifestaciones fuera de contexto tiene que ver con los eventos extemporáneos, como es el huracán Alex, ocurrido fuera de la temporada de huracanes un 13 de enero del año 2016. La temporada ciclónica del Atlántico también es considerada después de la temporada del año 2005 como la temporada más intensa, con las mediciones, digamos, en cuanto a energía ciclónica acumulada más altas después de la temporada del 2005. O sea, con algún grado de recurrencia bastante cercano, seguimos generando, o el planeta sigue produciendo, eventos extremos con una frecuencia tal que va a llegar un momento en que esos eventos extremos
van a ser considerados como la norma estadística. Aquí ustedes tienen una figura donde pueden ver el recorrido del huracán Irma y algunos datos técnicos que lo caracterizan. En términos de energía ciclónica acumulada y también el índice de poder de destrucción de los huracanes, que son dos formas en las cuales se mide la cantidad de energía que disipan estos huracanes, ustedes pueden ver también la tendencia que estos tienen, que es creciente. Al ser una tendencia creciente, significa que las condiciones que generan, que dan origen a los huracanes, han cambiado a tal punto que permite que estos aumenten, más que en cantidad, aumenten la magnitud y consecuentemente la energía que acumulan y la energía que disipan es mayor. En el caso del índice de poder de destrucción de los huracanes, lo que mide son a partir de, no como a partir de tormenta tropical como lo hace el método de la energía ciclónica acumulada, sino que a partir de su condición de huracán, cuál es la cantidad de energía, digamos, que acumula y la capacidad destructiva que estos tienen. También a lo largo del tiempo podemos ver cómo en 50 años estos eventos han crecido en magnitud.